Ok, buenas tardes compañeras y compañeros. Vamos a dar inicio a la sesión del día de hoy y bueno, como habíamos mencionado en la sesión anterior, vamos a tener que trabajar sobre las ideas de lo que viene siendo la ley de Ohm, el cálculo de resistencias para un LED y después hablar sobre hablar y describir algo de las funciones Digital Write, Delay y Pin Mode. Entonces vamos a comenzar primero con lo de la ley de Ohm, ¿no? Muy bien, entonces, ok, nos están saludando a través del chat, buenas tardes y comenzamos. Entonces vamos a empezar y por ejemplo vamos a describir lo que viene siendo la ley de Ohm. Antes de comenzar tendríamos que describir lo que es una batería o una pila. Una pila vendría siendo el conjunto de baterías, ¿no? O sea, podríamos tener algo así. En este caso, esto representa la unión de dos baterías, por ejemplo, esta con esta. Estamos de acuerdo que este es el positivo, negativo, negativo. Esta conexión de las baterías, de dos baterías, cada una de estas es una batería. Ahí está, cada una de estas es una batería, se representaría así en forma abreviada, ¿no? En este caso decimos que las baterías están conectadas en serie, que es como, por lo común, como acomodan las baterías en todos los dispositivos que utilizan las AAA, ¿no? Por ejemplo, o las AA, que utilizan, cuando utilizan más de una batería, las acomodan en serie, ¿no? Muy bien. Entonces, para nosotros es lo mismo y esto también se podría resumir simplemente con una fuente de voltaje equivalente al voltaje de aquí. Por ejemplo, si cada una de estas baterías es de 1.5 volts, están de acuerdo que el voltaje total de la pila, suponiendo que son la misma, sería de 3 volts. ¿Qué quiere decir? Que las pilas cuando se conectan en serie, su voltaje se suma, ¿no? Y entonces podríamos representar esta pila con una sola batería y decir que es de 3 volts, ¿no? O sea, da igual. Nada más hacemos esta aclaración porque pues puede existir esto en un diagrama, pues esta imagen de aquí que les puse, ¿no? A veces lo ponen así. Por lo común nosotros vamos a hacer las representaciones así, ¿no? Con una sola batería indicando su valor del voltaje, ¿no? Ahí está. Muy bien, entonces el símbolo de una pila, una serie de baterías en serie o una sola batería, para nosotros va a ser una fuente de voltaje. Todas estas son fuentes de voltaje o fuentes de alimentación, si lo quieren ver, ¿no? También cuando nos referimos a una fuente de alimentación, nos estamos refiriendo a una fuente de voltaje. Ahí está. Por otra parte, tenemos un elemento que se conoce como la resistencia. Este dispositivo tiene un símbolo electrónico y eléctrico así. Esta resistencia tiene la característica que se dice que se opone al flujo de la corriente, ¿no? Entonces, ahorita vamos a describir brevemente este comportamiento, ¿no? Entonces, simplemente vamos a ponerle aquí que controla el paso de la corriente. Es decir, dependiendo de la resistencia, en un circuito nosotros vamos a poder hacer que pase por el circuito poca corriente o mucha corriente. La resistencia controla el paso de la corriente en un circuito. Obviamente este circuito debe de estar cerrado, ¿verdad? Ya habíamos hablado de lo que es un circuito cerrado. Y entonces fíjense que, por ejemplo, cuando ustedes tienen una batería, vamos a suponer que tengo una batería de 9 volts, como las cuadraditas, tiene su ánodo, tiene su cátodo, es decir, su polo positivo y su polo negativo. Imagínense que aquí no hay corriente eléctrica. Fíjense, en una batería sola no hay corriente eléctrica. Cada vez que diga corriente me refiero a corriente eléctrica. Esta quizás sea la última vez que le ponga eléctrica, ¿no? Cada vez que mencione corriente de ahora en adelante nos estaremos refiriendo a corriente eléctrica. Entonces, no hay corriente eléctrica, pero sí hay voltaje.
Fíjense que otra palabra para decirle a voltaje le llamamos diferencia de potencial. Y si quieren ser muy formales, sería diferencia de potencial eléctrico. Que también se puede decir abreviadamente diferencia de potencial o simplemente voltaje, ¿no? Luego les explico por qué se dice diferencia de potencial eléctrico. Pero bueno, entonces una batería, por el solo hecho de ser batería, no tiene corriente eléctrica, pero sí tiene voltaje. ¿Qué quiere decir eso del voltaje? Que hay un exceso de carga positiva en esta terminal. Vamos a ponerlo así. Y en esta terminal de carga negativa hay una ausencia de carga positiva, es decir, que la ausencia de carga positiva podríamos decir que hace que tengamos carga negativa, ¿no? Entonces, eso es la batería, un exceso de carga positiva de un lado y un exceso de carga negativa del otro, ¿no? ¿Qué es lo que produce estos excesos de carga? Pues la sustancia química que está en las baterías, ¿no? Se dice que la sustancia química se realiza el trabajo de generar estas cargas en el material, ¿no? Eso ya depende de la naturaleza de las baterías, no la vamos a explicar aquí, ¿no? Pero bueno, entonces, cuando ustedes tienen una batería, siempre tienen voltaje. Si ustedes agarran un multímetro y miden el voltaje en las terminales de una batería, lo que van a detectar es un voltaje, ¿no? Pero no van a detectar una corriente eléctrica. Muy bien. Ahora, cuando ustedes agarran la batería, vamos a suponer que colocamos nuevamente nuestra batería, positivo, negativo. Recuerden que la batería, la terminal más grande es el positivo y la batería en la terminal más pequeña es el negativo. Cuando a ustedes se les ocurre conectar un conductor en las dos terminales de una batería, estarán de acuerdo que estoy haciendo un cortocircuito. Ese cortocircuito puede dañar la batería o puede dañar el conductor. Por ejemplo, ¿cómo se daña el conductor? Bueno, no lo recomiendo porque se pueden volar los fusibles de su casa, fundirlos, pero si ustedes agarran una terminal común, me imagino que alguna vez lo han experimentado, y con un cable de cobre juntan las dos terminales de su casa del un enchufe, estarán de acuerdo que saca una chispa y se funde el cobre, ¿no? Digamos que ese efecto, lo que pasó es que se calentó el cobre a tal grado que se fundió. Pero ¿cómo se generó ese calor? Ese calor se vio generado por la corriente que fluye en el circuito. Entonces, este de aquí sería el mejor conocido como un cortocircuito. Estás conectando la terminal negativa con la terminal positiva sin ninguna resistencia en medio, ¿no? Entonces, lo que está produciéndose automáticamente es que fluye una corriente eléctrica. Se dice que todas las cargas positivas se quieren ir a la terminal negativa, ¿no? Entonces, todas las cargas positivas fluyen por el circuito y quieren llegar a la terminal negativa, ¿no? Entonces, la corriente eléctrica que fluye por aquí va de lo positivo a lo negativo. Y entonces se dice que las cargas positivas, el sentido de flujo de estas cargas positivas es hacia la terminal negativa. Ahora, aquí hay algo que les quería comentar y que creo que se los mencioné en la vez pasada. Esto es una convención eléctrica. O sea, que se dice que la corriente eléctrica es el flujo de las cargas positivas. Entonces lo voy a poner así como la corriente eléctrica describe el flujo de las cargas positivas. Pero aquí hay una noticia importante, positivas, perdón. En la realidad, las cargas positivas no se mueven. Las cargas positivas, o sea, si ya se ponen a ser muy específicos, las cargas positivas en la materia viven en el núcleo del átomo, ¿no? Entonces vamos a hacer como una pequeña aclaración. Las cargas positivas, los protones, les voy a poner así como una P más, viven pegaditos de los que se llaman los neutrones, ¿no? N0, que no tienen carga. Bueno, esto es algo así como de química y física, ¿no? Ahí está. Todo esto viven en el núcleo, ¿no? Todos los protones y todos los neutrones que tenga este cierto elemento, este sería el núcleo. Y estarán de acuerdo que lo que supuestamente nosotros entendemos es que los electrones, estoy utilizando un modelo muy simple, los electrones andan por ahí orbitando al núcleo, ¿no? Son pelotitas que andan orbitando al núcleo. Lo que se mueve en realidad en un material conductor son los electrones.
jamás se van a mover los protones, que son los que traen la carga positiva. Entonces, el flujo de electrones real en un circuito va de lo negativo a lo positivo. Ahora, ¿por qué dicen, y entonces por qué tomas a los positivos como los que se mueven si lo que en realidad se mueve en un circuito eléctrico son los electrones? Lo que pasa es que en la época de Benjamin Franklin se creía que lo que se movía eran las cargas positivas, es más, ni siquiera le habían llamado protones ni electrones, simplemente le decían positivo o negativo, ¿no? La carga positiva era la que fluía a través del circuito y desde ese entonces se quedó esa convención. En la vida real lo que se mueve son los electrones y fluyen al revés. Bueno, aclarado esto, continuamos con la sesión. Entonces recuerden que por convención la corriente eléctrica describe el flujo de las cargas positivas. Aunque en la vida real, en física, en la vida real, experimentalmente, lo que se observa es que lo que se mueven son los electrones, que son cargas negativas, ¿no? Eso es en la realidad. Por convención se conserva este criterio. Muy bien. Entonces, la corriente para nosotros siempre va a ir de lo positivo a lo negativo. Ahora, ¿por qué se funde el cable a la hora de hacer un corto? Esto se debe a que como fluye tanta corriente, se sobrecalienta el cobre. A mayor corriente, mayor calor disipado por el material, ¿no? Entonces, cuando como fluye tanta corriente, calienta tanto el cobre que lo revienta, ¿no? Lo funde y se quema. Entonces, los cortocircuitos son malos para nosotros porque tenemos un exceso de corriente, ¿no? Entonces, en un cortocircuito se tiene un exceso de corriente que fluye por el circuito. Entonces, es por eso que queremos evitar los cortocircuitos. No queremos tener excesos de corriente. Los excesos de corriente dañan a los dispositivos electrónicos. ¿Cómo modulamos o cómo controlamos esa corriente que fluye por el circuito? Pues muy fácil, conéctale una resistencia. Entonces aquí la resistencia se opone al flujo de la corriente. Entonces vamos a seguir con esa suposición, ¿no? Vamos a suponer que, por ejemplo, por aquí están fluyendo 4 cargas positivas, ¿no? Recordemos que estamos suponiendo que las cargas positivas son las que fluyen, ¿no? Entonces aquí entran 4 cargas positivas, pero salen de la resistencia únicamente 2. ¿Qué quiere decir? Que la resistencia se opone al paso de las cargas, al flujo de las cargas, ¿no? Imaginemos que entran 4 cargas por segundo por la resistencia y la resistencia las va frenando de tal manera que únicamente salen 2 cargas por segundo. Recordemos que la corriente siempre está fluyendo por el circuito, no se detiene nunca, ¿no? Pero digamos que antes de la resistencia hay mucha corriente y pasando la resistencia hay menos corriente de la que había. De tal manera que decimos que todo el flujo del circuito, toda la corriente del circuito es de 2 en este caso, porque toda la corriente se frena, ¿no? Todas las cargas que querían entrar se van frenando de tal manera que el flujo total del circuito es equivalente a que solo estuvieran circulando por él 2 cargas, ¿no? Entonces es por eso que decimos que la corriente eléctrica, perdón, en este caso sería de 2 cargas por segundo, ¿no? Vamos a suponerla así. Entonces voy a quitar estos dibujitos y vamos a suponer entonces que nada más la corriente eléctrica es la que fluye por el circuito. Dice, el cortocircuito es lo mismo que el sobrecalentamiento de un cable conductor cuando se le conectan varios dispositivos. Algo parecido, compañero. Justamente se calienta el cable porque está consumiendo demasiada corriente por el conductor. Exactamente, ¿no? Estás teniendo un exceso de corriente por el conductor de tal manera que se calienta. Todos los dispositivos que fluye corriente se calientan porque hay algo que se conoce como calor de disipación y esto tendría que ver así como con la naturaleza de todos los dispositivos electrónicos, ¿no? Todos los dispositivos electrónicos disipan calor porque fluye corriente por él. Ese es un principio físico que no se puede evitar, ¿no? Entonces, por lo común todos los dispositivos, o más bien todos los dispositivos electrónicos se van a calentar y lo que pasa cuando conectan muchas conexiones a una misma clavija, vamos a suponer, es que está pasando un exceso de corriente que calienta el cobre y eso no debería de suceder, ¿no? Porque luego se ocasionan los accidentes. Pero bueno, entonces aquí dibujamos la corriente nada más, ¿no? Ahora estarán de acuerdo que aquí tengo 3 variables. Tengo el voltaje de la batería,
que al momento de ponerle una resistencia o a cerrar el circuito se produce una corriente eléctrica. Y entonces, ¿cómo es que la resistencia modula la corriente? Se modula a través de esta ecuación que se conoce como la ley de Ohm. La ley de Ohm relaciona el voltaje que se tiene en el circuito, relaciona la corriente eléctrica que fluye por el circuito y la resistencia que tiene el circuito, en este caso con respecto a este mismo diagrama que está aquí a la izquierda, ¿no? Esta sería la ley que, dependiendo del voltaje y la resistencia, entonces tú puedes modular la corriente, ¿no? Así es como la deberíamos de comprender. ¿El voltaje puede existir por sí solo? Sí. ¿La resistencia puede existir por sí sola? Pues sí, ¿no? Es un dispositivo. ¿La corriente puede existir por sí sola? No. Para que fluya una corriente debe de haber forzosamente un voltaje y un circuito cerrado, y si no quieres que ese circuito cerrado se queme, debes de ponerle una resistencia. ¿El voltaje implica corriente? No precisamente, más bien, ¿no? El voltaje implica corriente siempre y cuando esté un circuito cerrado. La corriente implica voltaje, eso sí es cierto, ¿no? Entonces, para tener corriente, es forzoso, así, pero forzoso no existe sin el voltaje, es forzoso tener voltaje. Puede o no existir la resistencia. De hecho, todos los conductores se dice que tienen una resistencia implícita, ¿no? Todos los materiales tienen cierto grado de resistencia, es decir, no son conductores perfectos. Si fueran conductores perfectos, serían superconductores, y eso no, bueno, no hay electrónica desarrollada a este nivel en superconductores. Sí existen, pero no en electrónica común, ¿no? Entonces, en general, el cobre, el oro, la plata, cualquier metal tiene una resistencia pequeñita, pero sí la tiene, ¿no? No es un superconductor, pues. Pero bueno, entonces, para tener corriente es forzoso tener voltaje. Y por otra parte, tú puedes tener voltaje sin necesidad de corriente. Entonces, recuerden esto para que cuando estén midiendo cosas con multímetros, estén midiendo corriente y voltaje en sus circuitos, pues pueden tener el voltaje sin necesidad de tener corriente. Eso sí puede pasar, pero lo que no puede pasar es que exista una corriente si no hay un voltaje, ¿no? Se puede tener voltaje sin corriente, ¿no? Muy bien. Entonces, los despejes de aquí de la fórmula sería que la intensidad de la corriente es igual al valor del voltaje entre la resistencia, o bien que la resistencia se podría calcular el voltaje, dividiendo el voltaje entre la intensidad, ¿no? Son la misma ecuación. Muchas personas la recuerdan así como una pirámide, ¿no? Y esto es para recordar a quién divide y quién multiplica o algo así, ¿no? Nosotros nos los vamos a aprender así. Hay otros que lo recuerdan con una mnemotecnia que dicen Victoria es la reina de Inglaterra, o sea, como voltaje es igual a resistencia por intensidad, intensidad de corriente. Ahora, las unidades en el sistema internacional son que el voltaje se mide en volts, la intensidad de corriente se mide en amperes o amperes, ¿no? Y la resistencia se mide en ohms, cuyo símbolo en este caso quizás, por ejemplo, el símbolo del voltaje es la V, el símbolo del ampere es la A y el símbolo del ohm o de la resistencia para las unidades de resistencia es la omega. Entonces, volts, usualmente se pone una V, amperes, se le pone una A, y ohms, se le pone una omega mayúscula, ¿no? Las unidades para utilizar esta fórmula deben de estar en voltaje, en volts, la corriente en amperes y la resistencia en ohms. En algunos países le dicen ohmios, ¿no? También se vale. Y al voltaje le dicen voltios. Pero bueno, es lo mismo. Entonces vamos a hacer, por ejemplo, un ejercicio, ¿no? Imagínense que el Arduino, datos característicos del Arduino. Arduino, a ver, vamos a poner, ¿no? Para Arduino, cada pin Arduino debe de tener una salida de corriente a lo más
Bueno, vamos a poner los valores mejor. De entre 20 miliamperes a 40 miliamperes. Entonces, esa es la corriente que soporta un pin Arduino, ya sea de entrada o de salida, ¿no? O sea, esta es la corriente que puede estar entrando al pin o puede ser la corriente que puede estar saliendo del pin, dependiendo si el pin es una entrada de señal de voltaje o si el pin está funcionando como una salida de voltaje. Entonces, por ejemplo, ¿no? Ustedes si agarran un pin digital, este es mi pin digital, ¿no? Pin digital. Imagínense que agarro al pin digital 8, al pin digital 3, al que quieran, ¿no? El pin digital. Hacen un código y conectan un cable a tierra. Aquí está GND, ¿no? Este es el pin de tierra. Hago esto. Estarán de acuerdo que en el diagrama lo que estoy haciendo es que estoy teniendo, cuando el pin digital mande un voltaje, vamos a suponer que es un pin digital de salida y que está mandando un estado alto, es decir, por aquí viene una salida de 5 volts. Estarán de acuerdo que el diagrama equivalente a este circuito es como si yo estuviera agarrando esto y lo estuviera cerrando directamente a tierra, ¿no? Estaría agarrando la terminal positiva de 5 volts y la estaría mandando a tierra. Estoy cerrando el circuito, es decir, así estoy haciendo un cortocircuito. Quiere decir que la corriente eléctrica que fluye por aquí es excesiva y va a dañar la tarjeta. Voy a volarme toda la tarjeta, voy a quemar la tarjeta Arduino, ¿no? Y fíjense cómo podemos calcular cómo podríamos demostrar que esta corriente es excesiva. Obviamente todo material tiene una resistencia implícita, pero vamos a suponer que esa resistencia es casi cero. Si ustedes tienen la ley de Ohm, estarán de acuerdo que la intensidad de la corriente es igual al voltaje entre la resistencia. Y están de acuerdo que si hacen que la resistencia se aproxime cada vez a cero, la intensidad de la corriente tiende a infinito, ¿no? Conforme ustedes van dividiendo entre algo más cercano a cero, esa división se está haciendo cada vez más grande, ¿no? O sea, imagínense que tienen 1000 entre 10. 1000 entre 10 es 100. Ahora 1000 entre 1 es 1000. 1000 entre punto 1 es cada vez más grande. 1000 entre punto 001 todavía es más grande. 1000 entre punto 0.00000000001, es decir, un número muy, muy, muy chiquito, es un numerote, ¿no? Entonces ahora si su número tiende a ser excesivamente chiquitito, la resistencia, como la de un conductor, pues su intensidad de la corriente, es decir, la división del voltaje entre ese número casi cero, se dispara a infinito, ¿no? La misma ley de Ohm me describe ese evento, ¿no? Este sería el cortocircuito, expresado en la ley de Ohm. No sé si lo observen así, ¿no? Muy bien. No, entonces, ¿ustedes pueden hacer esta conexión? Sí, pero le tenemos que poner una resistencia, porque si no estoy haciendo un cortocircuito y la resistencia que debo de ponerle debe de garantizar que se tiene una corriente eléctrica de este valor a este valor. Entonces vamos a hacerlo, ¿no? Imaginemos que, pues, quién sabe por qué se te ocurrió conectar el pin digital configurado como salida, se te ocurrió conectarlo o lo quieres conectar a tierra, ¿no? ¿Quién sabe por qué quieres hacer esa conexión? No nos interesa, ¿no? Pero de que la puedes hacer, la puedes hacer. Le tendrías que colocar una resistencia de tal manera que la corriente que fluya por el circuito o que porque salga del pin digital sea aproximadamente de 20 miliamperes de preferencia, ¿no? Entonces vamos a utilizar la ley de Ohm. ¿Estarán de acuerdo que un circuito equivalente al que acabé de hacer es como si tuviera una batería de 5 volts que ahora le conecté la resistencia de regulación de corriente, ¿no? Y curiosamente también el circuito está cerrado cuando el pin digital está mandando 5 volts. Lo programamos de tal manera que por ahí están saliendo 5 volts. Todavía no hemos visto cómo hacerlo, ¿no? Pero supongamos que pues está pasando, ¿no? Está saliendo ese voltaje. Entonces estarán de acuerdo que la fuente, aquí el voltaje vale 5 volts, la resistencia la desconozco y quiero calcular la corriente que pase por el circuito que sea de 20 miliamperes. Ahora, recordemos que la fórmula, la ley de Ohm, utiliza voltaje en volts, resistencia en ohms e intensidad de la corriente en amperes. Estamos de acuerdo que aquí tengo la corriente en miliamperes. Debería de pasarla primero a amperes. Entonces, permítame un segundo.
20 miliamperes, resulta que ese prefijo mili es 20 entre 1000 amperes. Entonces, si ustedes hacen esta división de 20 entre 1000, resulta que son 0.02 amperes. Y entonces ya tenemos la corriente eléctrica que queremos en amperes, es 0.02 amperes. Ahí está. Muy bien, entonces ya podemos utilizar la ley de Ohm y estarán de acuerdo que yo quiero calcular la resistencia, entonces utilizo el despeje de resistencia es igual a voltaje sobre intensidad de corriente. Entonces la resistencia que va a hacer que por el circuito fluya 0.02 amperes va a ser la que resuelva o que resulte de esta operación. 5 volts, porque mi fuente de voltaje es de 5 volts, y mi corriente es de 0.02 amperes. Entonces, si hacemos esa división de 5 entre 0.02, estarán de acuerdo que me sale 250, y las unidades de la respuesta son automáticamente ohms. ¿Cómo garantizamos que son ohms? Porque se estás dividiendo voltaje, volts, entre amperes. Si ustedes no tienen estas unidades, el resultado no va a salir en ohms. Muy bien, por lo tanto, si no quiero fundir la placa Arduino, pues yo le puedo conectar a mi pin digital de salida. Cuando se me ocurra conectarlo a tierra, pues le pongo sencillamente una resistencia de 250 ohms. Y con esto ya evité el cortocircuito, ¿no? ¿Hay una resistencia de ese valor? No. Realmente comercialmente no existe. Nosotros tendríamos que buscar en una tienda comercial los valores más aproximados a esa resistencia. Obviamente este sería un aproximado, ¿no? Por ejemplo, una resistencia parecida creo que sería la de 220 ohms, ¿no? Por ejemplo. Esa sería una resistencia que podríamos usar en la sustitución. ¿Qué pasa si utilizo una resistencia una resistencia de menor valor? Pues lo que va a pasar es que la corriente va a aumentar. Pero recordemos que tenemos un valor aproximado de 20 miliamperes a 40 miliamperes, ¿no? Evidentemente, esta es la resistencia calculada en la ley de Ohm. Comercialmente probablemente no se encuentre. Entonces también tendrían que buscar una resistencia lo más aproximado a su valor, ¿no? Por lo común los circuitos tienen corrientes, un rango en el cual puede tener la corriente el circuito, ¿no? Por ejemplo, el Arduino tiene desde 20 a 40 miliamperes. Algo interesante del Arduino es que, por ejemplo, cuando ustedes estén utilizando los 13 pines digitales como salidas, imagínense, aquí está desde el pin 13 hasta el pin 0, ¿no? Y imaginemos que estoy utilizando todos como salidas, todos son salidas. La corriente máxima que deben de acumular todos los pines digitales entre todos no deberá de superar los 200 miliamperes. Si superan los 200 miliamperes en todos los pines digitales al mismo tiempo, vuelan la tarjeta, se quema. ¿Se podrían colocar dos resistencias? Sí, también se pueden colocar varias resistencias para lograr los 250 ohms. Por ejemplo, nosotros tenemos algo que se conoce como la resistencia en serie, que sería la más sencilla, ¿no?, de entender. Por ejemplo, si yo quisiera, en la tienda encontré una resistencia de 220 ohms, ¿no? Aquí está. Y quiero llegar a los 250 y forzosamente mi circuito me pide 250, dice, entonces sería una resistencia. Podría ser un número mayor, sí, exactamente. El número mayor garantizaría que no quemaras el circuito, ¿no? Tirarías a tener menos corriente que de tener más. Hay ciertos dispositivos que son muy delicados con esto de la corriente, ¿no? Entonces, como nos menciona su compañero, pero bueno, supongamos que nosotros queremos llegar a la resistencia de 250 ohms. Pero en la tienda nada más encontré una de 220 y yo sé que cuando las conecto en serie, es decir, cuando conecto una resistencia una tras otra, por ejemplo, si conecto esta con esta, están de acuerdo que están conectadas una tras otra. Si yo le conectara una resistencia, por ejemplo, de 30 ohms, vamos a suponer que exista comercialmente,
Entonces el resultado que es, esto es como si yo tuviera una resistencia total de 250 ohms. ¿Qué quiere decir? Que en un circuito en serie, por ejemplo, la resistencia 1 se suma con la resistencia 2 y esa es la resistencia total de tu circuito. La resistencia total, perdón por hacer mi R toda fea, la voy a repetir. La resistencia total del circuito es la suma de las dos resistencias. Entonces, esa sería una manera de, pues si no encuentran el valor exacto que ustedes calcularon, lo podrían aproximar por una suma de resistencias, ¿no? O por una resistencia. También se podría hacer un cálculo para las resistencias en paralelo, ¿no? Que quizás la podríamos utilizar para dar ese valor. Por lo común utilizamos las resistencias en serie, ¿no? Entonces, vamos a seguir con la explicación. Esto de la resistencia en serie, pues es muy útil. La resistencia en paralelo, pues si quieren la podemos ver rápidamente, aunque no estaba prevista para el día de hoy, pero bueno, ya que mencionamos la resistencia en serie, la resistencia en paralelo, nada más para completar la información, pues se calcula de una manera distinta, ¿no? No se suman las resistencias. Imagínense que tenemos un circuito parecido. Tenemos una resistencia. Sí, se dicen que están en paralelo porque están conectadas de manera paralela a la fuente de voltaje. Estarán de acuerdo que las resistencias en serie están conectadas en serie a la batería. Las resistencias en paralelo están conectadas en paralelo a la batería. Y en este caso se calcula el inverso de la resistencia total, viene siendo la suma de los inversos, ¿no? Esta sería la fórmula para calcular la resistencia total en el circuito en paralelo. Por lo común, y les digo, lo más fácil es hacerlo a través de resistencias en serie, ¿no? También podrían hacer un cálculo quizás hasta un poco diferente empleando resistencias en paralelo, ¿no? Pero bueno, continuemos con la sesión. Entonces, ya vimos la ley de Ohm. Ahora, fíjense que cuando ustedes tienen un LED, el LED es un diodo, ¿no? Entonces, este es el símbolo general de un diodo. Cuando es un LED, se dice que es un diodo emisor de luz. Se le coloca un círculo y se le ponen unas flechitas de salida. Estas flechitas de salida representan a los fotones, ¿no? A las partículas luminosas que son emitidas por el LED, que son fotones. Entonces, los diodos también tienen su ánodo y su cátodo. Ahora, fíjense que están de acuerdo que la energía, bueno, más bien el flujo de la corriente eléctrica, habíamos dicho que va de lo positivo a lo negativo. Ya se dieron cuenta que la flechita del diodo, esta de aquí, señala la dirección de la corriente eléctrica. Es decir, va de lo positivo a lo negativo. Fíjense en eso, ¿eh? Entonces, ¿para qué sirve un diodo? O sea, esa sería la pregunta. ¿Para qué sirve un diodo, no? Ya vimos que la resistencia sirve para controlar la corriente, pero pues ¿para qué sirve el diodo, no? ¿Para qué está esa cosa ahí? ¿Para qué sirve el diodo? Solo permite el flujo de la corriente en una sola dirección. ¿Qué quiere decir? Que el diodo cuando se conecta en un circuito, por ejemplo, aquí tengo el positivo, tengo el negativo. Si yo le coloco un diodo en esta dirección, estarán de acuerdo que la corriente fluye a través del circuito sin ningún problema, porque el diodo está polarizado en directa. Aquí se dice polarización directa del diodo. La directa es como correctamente debería de ir conectado, vamos a suponerlo así, es decir, el positivo va al positivo. Si se dan cuenta, el ánodo del diodo va al ánodo de la batería, el cátodo del diodo pasa por la resistencia, pero finalmente va a tierra, ¿no? Es decir, va al negativo, ¿no? Es decir, esto se le dice polarización directa, en directa. La polarización directa es cuando el ánodo va con el ánodo y el cátodo va con el cátodo. Se le tiene que conectar en este caso la resistencia para no hacer el cortocircuito. Aquí la batería está aportando la corriente al circuito. Entonces estamos de acuerdo que en la polarización directa del diodo sí conduce corriente porque está polarizado en directa. Habíamos dicho que la flechita sigue el flujo de la corriente, ¿no? Pero en cambio, si ustedes conectan la batería, la terminal negativa, le ponen el diodo en inversa, aquí sería polarización inversa, o conectar el diodo en inversa. Muchas veces lo van a escuchar así. Es que está conectado en inversa.
Dice, ok, excelente. Muy bien, entonces la polarización inversa nos comentan que van a intentar hacerlo con el diodo. Por cierto, les recomiendo que utilicen 1N41 o cualquiera de esta familia, ¿no? 42. Son los más comunes. Ahí está. Y entonces estamos de acuerdo que aquí la corriente eléctrica va a querer pasar de lo positivo a lo negativo, pero se encuentra con el diodo y ya no puede pasar. Es decir, que aquí no hay flujo de corriente, porque está polarizado en inversa. El negativo del diodo va al positivo y el positivo va al negativo. No hay flujo de corriente. Ahí está. ¿No? Muy bien, entonces, ¿para qué sirven los diodos? Para direccionar la corriente, permitir el flujo de corriente. Dice, en el circuito, ¿cómo se identifica el flujo de corriente? En el circuito real, conectando un multímetro. Por ejemplo, ahorita si quieren lo hacemos en el Tinkercad. A ver, vamos a hacerlo ahorita. Vamos a hacer una práctica con el diodo, ¿no? Pero fíjense que aquí lo único que ya para terminar esta parte de teoría es que, por ejemplo, ¿no? Nosotros vamos a querer aprender un LED. El LED es un diodo. El LED para que encienda, pues tiene que pasar corriente por él. Por lo tanto, se tiene que polarizar en directa. ¿No? Ahí está. Y se le tiene que colocar una resistencia que se le llama resistencia de protección. Porque han de saber que los LEDs, si pasa mucha corriente por ellos, se queman. Entonces la corriente usual de un LED es de 20 miliamperes. Un LED debe de tener, por un LED, más bien vamos a ponerlo así, por un LED debe pasar 20 miliamperes para que funcione adecuadamente, ¿no? Eso es lo que usualmente nos recomiendan todos los fabricantes de los LEDs. Entonces tendremos que controlar la corriente que fluye por el circuito, pero fíjense que hay un detalle. Si ustedes están de acuerdo que habíamos dicho que el voltaje se mide desde la terminal de GND, que son los 0 volts, a todos lados, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo voy a conectar, imagínense, ¿no? Tengo mi dispositivo de medición, que es el multímetro. Aquí está, ¿no? Aquí está su pantalla. Vamos a suponer que es de esos de flechita, ¿no? De un multímetro analógico. Estoy midiendo el voltaje. Entonces, la terminal negativa del multímetro siempre debe de ir a tierra. Y la terminal positiva del multímetro es la que utilizo como punta de prueba, es decir, es la que va a estar midiendo los voltajes. Aquí tengo el multímetro colocado en la función de voltaje. Entonces, la terminal positiva, por ejemplo, si yo midiera este circuito en la vida real, yo midiera aquí, el voltaje que mediría en la pantalla sería de 5 volts. Pero fíjense que después del LED va a pasar algo interesante. Si yo mido el voltaje en la terminal donde pasó el LED, después del LED, pues, o sea, por ejemplo, la conecto aquí, el voltaje que yo voy a medir en la pantalla va a ser el de 5 volts menos 2 volts aproximadamente. 2.2 volts si quieren ser muy así exactos, ¿no? ¿Qué quiere decir? Que el LED para que funcione consume un voltaje aproximado de 2.2 volts. Es decir, el solo hecho de ponerle el LED, con eso ya pierdo 2.2 volts. Ahora, para los LEDs comunes, los diodos comunes y corriente, ese voltaje de pérdida es de 0.6 volts aproximadamente. En los LEDs aumenta, pero porque son LEDs. Entonces, ¿qué quiere decir? Que el voltaje que está aquí en esta terminal no es de 5 volts, sino es de 2.8 volts. Por lo tanto, el cálculo de la corriente que fluye por el circuito no lo tengo que hacer en base a los 5, sino lo tengo que hacer en base a los 2.8. Entonces, por ejemplo, la resistencia, ¿están de acuerdo que por el LED deben de fluir 20 miliamperes? Que ya habíamos visto que son 0.02 amperes. Entonces yo quiero calcular la resistencia de protección adecuada para el LED, ¿no? Entonces tendría que decir que la resistencia es igual al voltaje entre la intensidad de corriente que quiero que fluya por el LED, o por el circuito en este caso que tiene LED. Entonces estarán de acuerdo que el voltaje, yo voy a utilizar el que calculé, porque el voltaje que está en las terminales de la resistencia es de 2.8 volts, ya no es el de 5 volts. El hecho de que conectara el diodo
le quitó 2.2 volts al voltaje original, de tal manera que en las terminales de la resistencia tengo un voltaje aproximado de 2.8 volts. Y entonces este 2.8 volts lo tendría que dividir entre 0.02 amperes. Y entonces tendría 2.8 entre 0.02. Me sale que la resistencia de protección adecuada sería de 140 ohms. ¿No? Por ahí, ¿no? Podemos hacer el cálculo para los 2 volts, que sería entonces dividir 3 entre 0.02, ¿no? Entonces vamos a dar un 3 entre 0.02, un rango de valores de resistencia. Podría ir de los 150 ohms a los 240 ohms, para que por el LED fluya un voltaje de 20 miliamperes, ¿no? Depende, y por cierto, la corriente que pasa por el diodo, el fotodiodo, perdón, por el LED, el diodo emisor de luz, por cierto, creo que se me olvidó mencionarlo. El LED significa diodo emisor de luz, que en inglés se escribe Light Emitting Diode, ¿no? Que es el LED, LED. A ver, nos preguntan o nos hacen un comentario en el chat. Dice, si yo quisiera bajar el voltaje de 5 a 3 de emergencia, ¿podría usar 3 diodos en serie? Así es, efectivamente. Nada más que cada diodo utiliza 0.6 volts. 0.6 volts se consume. Entonces tendrías que hacer ¿cuánto quieres bajar? 2 volts, ¿no? Entonces vamos a ver cuántos diodos le conectarías, que sería 2 volts entre 0.6 volts. Aquí te saldría el número de diodos. Con 3, ¿no? Y entonces si tiene una fuente de 5 volts, una manera de bajarla es conectarle un diodo. ¿Están de acuerdo que si de los 5 que tenía, ahora voy a tener 5 menos 0.6? Entonces voy a tener 4.4. Y entonces para el siguiente diodo es como si tuviera 4.4 menos 0.6. Entonces el voltaje que se tiene aquí ahora es de 3.8. Y entonces si le coloco un tercero, ahora voy a tener un voltaje de 3.8 menos 0.6. 3.2, que sería el voltaje más o menos. Y aquí ya le conectaría el dispositivo que quisiera. En este caso le voy a poner una resistencia para cerrar el circuito. Estos son diodos normales, ¿eh? Estos son el 1N40001 si lo quieren ver. En los diodos es diferente, el voltaje que se resta es como de 0.6, 0.7, en los LEDs es un poco más alto. ¿Disminuye la corriente o el voltaje? El voltaje. La corriente en este caso sigue siendo la misma. Recuerden que la corriente la controla la resistencia. No, pero el cálculo lo tendrías que hacer ahora con esta fuente de voltaje. Entonces, si tú dejas la resistencia fija, pues de alguna manera sí también cambiaría la corriente. Si la resistencia está fija, obviamente, ¿no? Sí. Pero entonces, bueno, vamos a hacer este experimento en el Tinkercad, ¿no? Vamos a conectar el LED y vamos a ponerle resistencias por debajo de los 140 ohms y después vamos a conectarle resistencias por arriba de los 150 y vamos a ver que lo único que pasa es que se reduce la intensidad del LED. Esta resistencia que calculamos es para que el LED brille con la intensidad que nos recomienda el fabricante. Pero quizás nosotros no querramos utilizar al LED como algo tan brillante, como los LEDs de computadora, ¿no? Por ejemplo, los de un monitor. Estarán de acuerdo que el LED de un monitor, pues debe de aparecer prendido, pero no debe de ser una lámpara, ¿no? O sea, no debe ser una lámpara azul, ¿no? Que ilumine todo mi cuarto en la noche. Pues qué molesto sería tener la tele apagada, ¿no? Mejor la desconecto. Entonces, hay ciertos LEDs que queremos tener con baja intensidad luminosa y entonces reducimos la corriente que circula por el circuito, ¿no? Muy bien. Entonces, vamos a hacer el experimento en el Tinkercad. Vámonos al Tinkercad. Antes, permítame un segundo. Veo, ahí está. Entonces, ya tengo mi Tinkercad abierto y vamos a hacer las conexiones de las resistencias. Pero antes dejen... Ahí está. Muy bien, entonces vamos a sacar nuestra placa de pruebas. Aquí está. Y vamos a sacar nuestro Arduino.
En este caso voy a utilizar al Arduino como batería. ¿Cómo utilizo al Arduino como batería? Es decir, como pila de 5 volts, utilizo los pines de poder, de alimentación. Por ejemplo, si yo conecto tierra, este es mi negativo de mi batería, y mi positivo de mi batería de 5 volts sería esta salida que dice 5 volts. Esta siempre me aporta 5 volts. Ahora voy a alimentar a la placa Arduino, perdón, a la placa protoboard. Se dice que la alimento porque le hago las conexiones de los cables de 5 volts al riel de alimentación de la placa protoboard. Obviamente la placa protoboard no hace nada, ¿no? Lo único que hace es conducir, son los conductores, no es como si tuviera cables, ¿no? Hace las uniones de las piezas, pero en realidad no hace nada más que eso. Entonces, decir así tan formalmente que estoy alimentando a la placa protoboard como que no tiene sentido porque no hace nada. Se le dice así porque pues le estoy pasando el voltaje positivo de la placa Arduino y le estoy pasando la tierra de la placa Arduino a los rieles que se utilizan para alimentar a los dispositivos que se conecten en la placa protoboard. Por lo común vamos a utilizar el color negro para el negativo, para las conexiones a tierra, y el rojo para las conexiones a 5 volts. Entonces, con esto ya tengo alimentada, o sea, toda esta tira de pines tiene tierra y toda esta tira de pines de abajo trae 5 volts. ¿No? Muy bien. Ahora voy a conectar mi LED. ¿Están de acuerdo que si ustedes ven un LED, aquí en el Tinkercad, aquí me señala que este es el cátodo, que es el negativo del diodo del LED, y este es el ánodo, es decir, es el positivo del LED. Recordemos que para que prenda el LED se tiene que polarizar en directa, es decir, tiene que fluir corriente por él. Si lo polarizan en inversa, no se va a quemar el LED, simplemente no va a prender nunca porque entonces el diodo que trae o el diodo que está polarizado en inversa y entonces no permite el flujo de corriente y entonces no hay forma que encienda. Para que encienda tiene que tener flujo de corriente por él. Y eso se logra polarizando en directa al LED, porque es un diodo, ¿no? Ahí utilizamos esa característica. Entonces el cátodo tiene que ir a tierra. Ahí está, a negativo. Y el ánodo, fíjense qué pasa si no le pongo la resistencia de protección. Voy a conectar el ánodo directamente al positivo. Y voy a encender, voy a iniciar la simulación. ¿Están de acuerdo que me dice como que estalla el LED? Obviamente en la vida real no estallas, nada más como que huele a quemado y a veces hace un ruidito como ¡pac! ¡Clic! Como que algo se desprendió internamente, ¿no? No explota. O sea, nunca van a tener una explosión. Pero aquí me hace la advertencia el simulador de que algo está pasando. Y si se dan cuenta dice que la corriente a través del LED es de 483 miliamperes, mientras que el máximo absoluto es de 20 miliamperes. ¿Ya se dieron cuenta? O sea, me está diciendo que lo estoy fundiendo porque le estás pasando mucha corriente. Entonces vamos a ponerle la corriente la resistencia que diseñamos, ¿no? Habíamos diseñado que la resistencia tuviera un valor de 140 ohms, ¿no? De acuerdo a nuestros cálculos. Vamos a ponerle ese valor, 140 ohms. Entonces nos vamos al Tinkercad, seleccionamos resistencia, automáticamente nos sale como que su menú, le ponemos 140, le cambiamos la unidad a ohms, omega, según esto es de 140 y se la conecto aquí, ¿no? Una terminal va al positivo y la otra terminal va al negativo. Fíjense que da igual si la conectan así o si la conectan así. Es decir, las resistencias no tienen polaridad. No interesa cómo las conectes, al derecho o al revés. La voy a conectar al revés como salió para que vean eso, ¿no? Ahí está. Entonces, ¿están de acuerdo que aquí el cátodo va a tierra, el ánodo, el positivo de mi LED va a la resistencia, ¿no? Entonces, digamos que la corriente, así como lo estamos viendo, viene del positivo, pasa por la resistencia, va al LED y retorna al negativo, ¿no? Entonces, cuando yo inicie la simulación, me debería de estar indicando que pues prende sin ningún error, aunque aquí me dice que hay una corriente ligeramente máxima. Si se dan cuenta, dice, la corriente a través del LED es de 20.8 miliamperes, mientras que el máximo recomendado es de 20 miliamperes. Se podría reducir la vida útil del LED. Nos pasamos por 0.8 en nuestro cálculo. ¿Qué quiere decir? Que entonces el LED no está consumiendo los 2.2 volts. Podríamos corregir nuestro cálculo. Ven que les había dicho que
usualmente se puede considerar que los LEDs consumen 2.2 volts o bien 2 volts. Podríamos hacer el cálculo para 2 volts. Quizás aquí el simulador lo está haciendo para 2 volts. Entonces, ¿están de acuerdo que lo voy a hacer aquí abajo, ¿no? Si el LED consume 2 volts, entonces ustedes tienen sus 5 volts. Aquí le voy a poner 5 volts. Su negativo, recuerden que este está conectado a tierra. La batería está haciendo, esta viene de la batería Arduino, este sería mi Arduino, en este caso la batería del Arduino. Y estamos de acuerdo que le estoy conectando al LED. Y entonces si supongo que el LED consume, a los 5 volts le consume 2, estarán de acuerdo que aquí tengo 3. Y entonces el cálculo se tiene que hacer sobre 3. ¿No? Entonces debería de encontrar la resistencia que haga que el circuito fluya 20 miliamperes. Entonces estarán de acuerdo que la resistencia sería igual a 5 volts perdón, los 5 volts no los estoy utilizando, más bien serían los 3 volts, que son estos, entre 0.02 amperes. Y veamos qué resistencia sale. Entonces esto es cuestión del simulador, ¿no? Estamos de acuerdo que la resistencia que calculamos aquí es de 150 ohms. Entonces vamos a probarla. Vámonos al Tinkercad nuevamente y cambiemos este valor. Le voy a detener la simulación, selecciono la resistencia y probablemente se abra el menú, ¿no? Si no se abre como ahorita, la quito, saco otra, ya, ¿no? Le pongo el 150 ohms, ahí está. La regreso a su posición, la conecto nuevamente e inicio la simulación. Entonces, si se dan cuenta, ya me quitó esa advertencia, porque muy probablemente la corriente que esté utilizando el simulador para este LED sea el consumo de voltaje de este LED sea de 2 volts en vez de 2.2 como lo supuse, ¿no? Eso depende del fabricante y otro detalle depende del color del LED. Los LEDs que más consumen voltaje son los de color azul. Por ejemplo, esos que ya casi consumen 3 volts. El LED rojo consume entre 2 y 2.2 volts, algo así, ¿no? Depende del fabricante. Muy bien. Y ahora, ¿cómo haríamos esa prueba de la caída de tensión debida al LED? Pues saquemos un multímetro. El multímetro se encuentra en la parte de todos, hasta abajo. Y estamos de acuerdo que aquí, por ejemplo, tiene las 3 funciones. Para medir corriente se tendría que poner en amperes, aquí. Para medir voltaje se deja ahí en la V y en resistencia le tendría que poner resistencia. Nosotros queremos medir voltaje. Ahora, ¿cómo se mide el voltaje? La terminal negativa de su multímetro siempre tiene que ir a tierra. Entonces, esta debe de ir conectada a negativo. Le voy a cambiar el color porque está conectada a tierra. Y aparte porque es la terminal negativa del multímetro. Y tu punta de prueba viene siendo el positivo. Este positivo se conecta donde quieres medir el voltaje. Por ejemplo, yo quiero medir el voltaje pasando la resistencia. Después de la terminal positiva, paso la resistencia y quiero medir el voltaje que está en este punto. De acuerdo a nuestros cálculos, ese voltaje es de aproximadamente 3 volts, ¿no? Muy bien. Recuerden el dibujito que hicimos aquí hace rato. Estamos en este punto. Aquí es donde conecté este punto rojo que está señalado aquí en este dibujo, en este diagrama. Aquí es donde tengo conectado el multímetro. Es decir, el multímetro lo tengo conectado aquí. Este es mi multímetro. Aquí está su pantalla de flechita. Obviamente el que está en el Tinkercad es digital. La terminal negativa del multímetro va a tierra, a GND. Y la otra terminal del multímetro va a la resistencia, ¿no? Al paso del positivo a la resistencia. De hecho, aquí lo tengo un poco al revés, la conexión, pero es lo mismo, ¿no? Estamos midiendo ese voltaje. Entonces, si medimos esto aquí, veamos cuánto sale. Entonces, fíjense que todavía es un voltaje. ¿Están de acuerdo que el voltaje que se aparece es de 2.7? ¿Estarán de acuerdo que para que me salga este valor, a los 5 volts que tenía, le tengo que restar 3.03, para que en este punto el voltaje sea de 2.07, ¿no? Entonces, ¿cuál es el voltaje que está consumiendo el LED? Es un voltaje como de, pues sí, ¿no? Como de 3.04, 3.07, ¿no? Muy bien. Entonces, con esto ya estamos probando, pues, lo que habíamos dicho, ¿no?
el consumo real de la resistencia del LED en el 2.93, exacto. Ya nos hicieron el cálculo, muchas gracias. Entonces, esto es lo que está sucediendo aquí con el LED, ¿no? Entonces ya con esto demostramos cómo se calculan las resistencias para los LEDs. Muy bien. Bueno, pues ahora fíjense que la resistencia que nosotros vamos a utilizar para todos los LEDs, siendo de cualquier color en el taller, usualmente siempre vamos, en lugar de utilizar una resistencia de 150, vamos a utilizar una resistencia un poquito más grande, una de 220. Esta resistencia de 220 en el taller, en este taller, va a ser la resistencia que vamos a utilizar para todos los circuitos que tengan LEDs. Así el LED sea de color rojo, sea de color azul, sea de color naranja, del color que ustedes quieran, la resistencia que vamos a estar utilizando es de 220 ohms. Digamos que es la resistencia general para todos los LEDs, ¿no? Así ni brilla tanto ni brilla poquito el LED, ¿no? Vamos a suponer que tiene un brillo intermedio. Si le ponen la resistencia que hace que pasen los 20 miliamperes, digamos que ese es el brillo máximo de su LED, ¿no? Muy bien, entonces ya vimos la teoría que está detrás de los LEDs. Ahora vamos a hacer un primer código, ya que vimos el cálculo de resistencia, ya vimos la ley de Ohm. Ahora nos vamos al IDE de Arduino, porque vamos a platicar ahora de, pues, algunas cuestiones de código, ¿no? En el temario tengo que hablar de la función pinMode. ¿Para qué sirve la función pinMode? Entonces, la respuesta viene siendo, ¿están de acuerdo que los pines digitales tienen dos estados? O sea, un pin digital, que son los cuadritos que están en la parte de arriba del Arduino, acuérdense eso de identificar los pines digitales, lo voy a poner como un cuadrito. El pin digital tiene dos modos de operación. Uno sería como entrada, que más bien le voy a cambiar la dirección de la flecha para que no nos confundamos. Ahí están de acuerdo que cuando es el pin digital, lo voy a poner como si fuera un cuadrito negro, está conectado a un cable y en ese cable viene una señal de entrada, una señal de voltaje, ahí viene, de un sensor muy probablemente. Entonces el pin digital está funcionando como entrada. Quiere decir que está recibiendo la señal. No es una entrada del pin digital, pero el pin digital también podría funcionar como salida. Es decir, de él podría estar saliendo una señal de voltaje que se conecte a un actuador. Por ejemplo, esta sería la señal y el actuador podría ser un LED, por ejemplo, o podría ser un motor, ¿no? Entonces, el pin digital tiene dos modos de trabajo, como entrada y como salida. A ver, ¿nos preguntan algo? No, esos más bien serían los dos estados para mandar 5 o 0 volts cuando el pin es una salida. Ahorita vamos a ver eso si quieren. Pero bueno, antes, ¿están de acuerdo que cuando le conectan la entrada a un pin digital, el pin digital está recibiendo? Si yo recibo, soy entrada. Ahora, cuando ustedes mandan la señal, el Arduino manda la señal de voltaje, entonces cuando yo estoy mandando, tengo que ser salida. Cuando recibo soy entrada y cuando salgo soy salida. Recuerden eso, ¿no? Entonces, el pin digital tiene dos estados. Entrada, ¿están de acuerdo que las entradas en inglés se escribe input? Entrada así como de estéreo, ¿no? De televisión. Conecta la antena aquí, conecta las bocinas aquí. Dice audio input, ¿no? Y la salida es output, ¿no? ¿Recuerdan esto? Entonces, estos son los dos modos de trabajo, como entrada y como salida. Eso depende de si le conectaste un sensor, vas a hacer entrada. Si le conectaste un LED o un motor, vas a hacer salida, ¿no? Entonces, vamos a hacer un ejercicio. Fíjense que, por ejemplo, estamos aquí en el Arduino y en este caso voy a querer prender al LED, pero controlado por el Arduino, porque estarán de acuerdo que si yo le dejo el LED que estaba, pues a inicio de la simulación este LED siempre está prendido, ¿no? Y pues yo quiero que parpadee, quiero controlarlo, quiero hacer que haga lo que yo quiera, no lo que siempre se quede prendido. Entonces tendremos que controlarlo a través de los pines digitales. Entonces esta resistencia sí va a ir, voy a prolongar la conexión negativa. ¿Están de acuerdo que lo que acabe de hacer se conoce como puente?
Y este puente sirve para conectar toda esta línea vertical de pines, conectarla con la línea vertical de arriba. Quiere decir que el cátodo ya está conectado a tierra. Esta resistencia la voy a subir un poquito y la voy a conectar aquí. Todos los LEDs siempre deben de llevar una resistencia de protección. Les repito que en nuestro taller esa resistencia de protección es de 220 ohms. Y entonces ahora la señal que va a encender al LED la voy a sacar del Arduino. Por ejemplo, la voy a sacar del pin digital 8. De ahí voy a sacar la señal. Entonces, como el Arduino está funcionando como una especie de voltaje positivo, le voy a poner ahí un color naranja a ese cable, ¿no? Nada más como para recordar que es como algo positivo. Pero fíjense que el pin digital 8 es salida. ¿Por qué? Porque le conecté un LED. El voltaje viene del Arduino, la señal de voltaje viene del Arduino hacia el LED. ¿Ya se dieron cuenta? Entonces, esto quiere decir que el pin 8 es una salida. Para poder utilizar, hacer este LED para hacer que encienda, le tengo que decir a la placa Arduino en la configuración inicial, le tengo que decir, Arduino, voy a utilizar al pin 8 como salida, ¿no? Entonces eso se escribe con la instrucción pin mode, modo del pin. El modo de trabajo de los pines es, recuerde que son solamente dos, o eres entrada o eres salida. Entonces, estamos de acuerdo que el pin digital número 8 lo tengo que declarar como salida, porque le conecté un LED. Es decir, el Arduino está mandando el voltaje de la tarjeta Arduino al LED. Por eso digo que es una salida el pin digital 8. La señal del Arduino está saliendo por el pin digital 8 y se dirige hacia el LED. Espero que entiendan esa idea. Muy bien. Entonces, una vez que ya declaré al pin digital 8 como salida, ya lo puedo utilizar. Recuerden que el Arduino no sabe qué hacer con todos sus pines. El Arduino no sabe, no tiene ni idea de lo que quieren hacer ustedes, ¿no? Entonces, primero le tienen que decir qué pines van a utilizar. Voy a utilizar el pin digital 8 como salida, ¿no? Entonces ya le avisaron al Arduino, ya lo pueden usar. Ya pueden utilizar ese pin, como lo declararon, ¿no? Entonces aquí lo voy a poner así como se declara al pin 8 como salida. Y estamos de acuerdo que quiero prender al LED. Ahora, para prender al LED, los pines digitales cuando funcionan como salida, o sea, un pin digital ya cuando es una salida, puede mandar dos estados diferentes. A ver, lo voy a poner así. Un pin digital de salida, pero fíjense que el pin ya es de salida. Esto es exclusivo del pin de salida. Puede mandar dos estados, puede mandar dos voltajes. Vamos a ponerlo así, mandar dos voltajes. O te mando 5 volts o te mando 0 volts. Si ustedes ven la señal, por ejemplo, aquí tengo el eje del voltaje. Voy a suponer que esta línea son los 5 volts. Voy a poner una horizontal que diga que cualquier cosa que pase por ahí entonces tiene un valor de 5 volts. Y aquí tengo el valor de 0 volts. Cuando yo mando 0 volts, pues la señal que manda el Arduino sería esta. Y cuando le digo manda 5 volts, entonces se sube y manda esta. Y de repente le digo ahora manda 0 volts, y entonces volvería a mandar esta. Y de repente le digo manda 5 volts, entonces mandaría esta. Entonces, ¿estarán de acuerdo que podemos decir que este estado que está aquí en 0 volts es un estado bajo? Pues porque está bajo, ¿no? Y este estado de aquí, pues le podríamos decir que es un estado alto, pues porque está arriba, ¿no? Así de simple. Entonces, en inglés al bajo le llaman low y al alto le llaman high, ¿no? Con G. Entonces, el pin digital cuando es una salida, si quieres que mande 5 volts, le tendrías que poner algo que diga high. Ahorita vamos a ver qué instrucción se utiliza. Y cuando quiero que mande 0 volts, le tendría que decir que sea low. Mandar 0 volts es como si tu circuito estuviera con el interruptor abierto, es decir, no hay ningún voltaje en el circuito, es como si no tuviera pila, ¿no? Tengo 0 volts, no hay corriente. Cuando yo le pongo los 5 volts, es como si le conectara la pila de 5 volts y entonces ya se tiene el circuito que habíamos escrito, ¿no? O sea, ya se tendría con el LED,
Aquí en este caso la resistencia puede ir conectada al ánodo o al cátodo, da igual. Que es así la conexión que estamos utilizando ahorita, ¿no? Este es nuestro LED. Ahí está, ¿no? Pero entonces, si se dan cuenta, cuando le estamos dando el estado alto es como si tuviéramos esto. Esto sería el correspondiente al high. Y cuando tienen el low, pues es como si le hubiera quitado la batería al circuito, ¿no? Le estoy mandando 0 volts. Ya no hay batería. Fíjense que el circuito que acabamos de ver, entonces cuando el Arduino manda el voltaje es como si estuviera la batería, y cuando el Arduino manda el estado bajo, low, es como si se la quitara. Obviamente una representación más correcta sería colocarle un interruptor, ¿no? Digamos que cuando está el estado bajo, el circuito que tienen, porque estarán de acuerdo que pues usualmente no le quitamos la batería a los circuitos, sino simplemente abrimos el interruptor. El interruptor se escribe así, este es un interruptor abierto, que es lo que significa que no puede fluir la corriente porque no está cerrado el circuito. Entonces, este sería el estado low, ¿no? Aquí está nuestro LED, ahí salen sus fotoncitos, aquí tenemos su resistencia y cerramos el circuito, ¿no? En este caso, bueno, perdón, no se cierra porque está abierto. ¿Qué quiere decir? Que el LED no brilla. Entonces, si quieren representar que no brille, vamos a quitarle los fotones, ¿no? Obviamente el símbolo del diagrama es que tenga sus fotoncitos. Pero en este caso vamos a ponerle como que no brilla, ¿no? Entonces no saldría nada del LED. Y cuando está en el high es cuando cierran el interruptor, ¿no? Entonces es como si tuviera mi positivo, tengo mi negativo, coloco el interruptor y el interruptor está cerrado, es decir, ya se ve que hay una continuidad en el circuito. Tengo mi resistencia, tengo mi LED, salen sus lucecitas porque ahora sí ya hay corriente. Y ahí está, ¿no? Este sería el high. ¿Qué quiere decir? Que cuando ustedes mandan del low, una representación equivalente sería como si tuvieran un interruptor abierto. Y cuando ustedes mandan el high, es como si ustedes tuvieran el interruptor cerrado. ¿Qué quiere decir? Que el Arduino básicamente lo que hace es programar el interruptor. Con el Arduino es el interruptor, vamos a ponerlo aquí. En este caso el Arduino es el que se encarga de abrir y de cerrar el circuito. Obviamente de una manera semejante, ¿no? Porque no hay ningún interruptor en un Arduino, ¿no? Todo lo hace a través de cálculos lógicos en el microcontrolador, ¿no? Pero bueno, entonces el estado a low va a ser cuando que el LED no prenda, porque es como si no fluyera corriente, estoy a 0 volts, le quitaste la pila, es como si hubieras abierto el circuito, no fluye corriente. Y cuando estamos en el alto, pues es como conectaste la pila al circuito y lo equivalente también sería, pues apretaste el interruptor, ¿no? Cerraste el circuito. Entonces, pues vamos a hacer esa programación. ¿Cuál es la instrucción que utilizamos para mandar el estado high o el estado low? Esa instrucción se conoce como digital write, que si se dan cuenta es escritura digital. La escritura se refiere a mandar voltaje. Entonces, esto es escritura digital. Y estamos de acuerdo que el pin debe de ser declarado como salida. La escritura digital se utiliza en el pin de salida. Entonces, eso es importante. La escritura digital se utiliza únicamente en un pin declarado como salida, porque debe de realizar una escritura. La escritura se asocia al mandar voltaje, ¿no? Continuar, dice, la escritura digital se utiliza únicamente en un pin declarado como salida, ¿no? Entonces recuerden eso, el digital write se utiliza únicamente con el pin digital de salida porque vamos a mandar un voltaje. Digital write se utiliza para mandar voltaje. Y estarán de acuerdo que los únicos pines que pueden mandar voltaje son aquellos pines que fueron declarados como salidas. Entonces, digital write manda voltaje. ¿Qué voltaje va a mandar? ¿Mandas los 5 volts o mandas 0 volts? Pero finalmente vas a mandar voltaje. Entonces, fíjense, los argumentos de la función o de la instrucción digital write son el pin digital que fue declarado como salida, coma, el estado que le quieres dar, es decir, el high o el low.
A eso le voy a llamar estado, ¿no? ¿Quieres mandar el estado alto o el estado bajo? Y como es una instrucción, debe de terminar en punto y coma, ¿no? Muy bien, entonces vamos a escribirla. Vámonos al IDE de Arduino. Y están de acuerdo que esto ya sería la acción principal de nuestro robot, o en este caso de nuestro LED. Entonces no tendría que declararlo en setup. Quiero que se encienda el LED y se quede prendido, ¿no? Entonces tendría que poner digital write y voy a encender el LED. ¿Dónde tengo conectado el LED? En el pin digital 8. ¿Están de acuerdo que ese pin digital ya lo puedo utilizar porque ya lo declaré como salida? Si no declaro como salida el pin digital, entonces esta instrucción no tiene sentido. Probablemente compile, pero no se va a ejecutar de la manera correcta. Y por ejemplo, si quiero prender al LED, le tendría que poner un high. Vamos a compilar el código. En este caso, pues no me interesa guardarlo. Les comparto toda mi pantalla para que vean todo lo que hago. Cuando no quieren guardar el código, pues simplemente le dan en cancelar. Se compila. Lo copio todo. Y ahora me voy al Tinkercad. Abro la parte de código, bloques, texto, continuar. Borro todo lo que está, pero todo, me queda la pantalla en blanco, pego lo que acabe de hacer e inicio la simulación. Entonces lo que va a pasar es que en este caso lo único que va a encender es el LED y se va a quedar así, ¿no? Y dices, no, wow, no, qué bonito. Ahora, por ejemplo, ¿qué pasaría si no quiero, si quiero apagarlo o quiero que se mantenga apagado desde el principio? Le tendría que poner un low. Y en este caso, pues si arranco la simulación, pues lo único que va a pasar es que nunca se va a encender el LED, porque siempre está apagado desde el principio, ¿no? Entonces, cuando ustedes no utilizan al pin, si se dan cuenta, cuando yo no declaré nada, o sea, si yo quito esta instrucción e inicio la simulación, el pin digital está activado como salida, pero no está mandando nada. En ese caso quiere decir que siempre, cuando yo no le digo que mande un voltaje, siempre está mandando 0 volts, ¿no? Por decirlo así. Ahora, ¿cuándo es cuando se utiliza ese digital write low? Porque estarán de acuerdo que ahorita escribí digital write y le puse el número de pin que estoy usando y el estado low, pues como que no tiene mucho sentido, ¿no? Esta instrucción tiene sentido cuando ya lo prendiste y quieres apagarlo. Entonces, una vez que ustedes ya hicieron el high, que ya se prendió, pues imaginemos que quiero que se apague en algún momento, ¿no? Y quiero controlar eso. Entonces, quiero que prenda y apague. Pero fíjense que ahora dice, y agregarle un tiempo de encendido, sí, justamente íbamos a eso. Por ejemplo, si yo quiero que encienda y, por ejemplo, ahora quiero que apague, estarán de acuerdo que si le doy iniciar simulación, pues el LED como que no se apaga, pero tampoco prende. O sea, fíjense, si yo le quito esta, la voy a poner como comentario, e inicio la simulación, el LED brilla mucho, ¿no? Se ve como azul brillante. Si yo le pongo esta instrucción de apágate, préndete y apágate, estarán de acuerdo que el LED brilla como más tenue. Y eso también se ve en el Arduino real. Lo que pasa es que cada una de estas líneas, recordemos que se ejecutan de arriba hacia abajo, se está ejecutando high e inmediatamente se está ejecutando low. Los cambios los hace tan rápido de encendido y apagado que nosotros vemos este color tenue. Pero si pudiéramos grabarlo en una cámara de alta velocidad y reproducir esa cinta, nos daríamos cuenta que en realidad sí se prende y sí se apaga. Pero lo hace tan rápido que para nosotros es como que estuviera prendido, ¿no? Entonces, como nos dice su compañero, tendremos que especificarle cuánto tiempo quieres que se quede prendido y cuánto tiempo quieres que se quede apagado. Cada instrucción tarda en ejecutarse aproximadamente 112 microsegundos. ¿Qué quiere decir? Que tarda aproximadamente 112 millonésimas de segundo en ejecutarse. Estarán de acuerdo que 112 millonésimas nosotros no somos capaces de detectarlas.
Así, ahorita ya pasaron 112 millonésimas. No, pues en lo que mientras lo decías ya pasaron más de varias, ¿no? Varios de miles de millonésimas, miles de segundos, ¿no? Miles de millonésimas, ¿no? Sería. Muy bien, entonces le tenemos que dar una instrucción y esa instrucción se conoce como la instrucción de delay. Esta instrucción de delay, si la traducen al español, significa retraso, como que retardan la ejecución del programa, se suspende la ejecución, la lectura del programa. O sea, imagínense que el código empieza, estamos de acuerdo que se arranca setup, una vez que conecte la placa, se ejecuta una única vez esta instrucción, posteriormente entro al ciclo loop, se ejecuta esta instrucción y detengo la lectura de instrucciones con esta. O sea, quédate en el delay, digital write y ahí quédate, ¿no? La instrucción delay lo que hace es al código frenar la lectura del código. Le dice, quédate ahí un ratito. ¿Cuántos ratitos? Si quiero que se quede un segundo, le pongo 1000. Si quiero que se quede medio segundo, le pongo 500. Si quiero que se quede un cuarto de segundo, le pondría 250. Las unidades del tiempo en la instrucción o la función delay están en milisegundos. 1000 milisegundos son un segundo, ¿no? Muy bien. Entonces vamos a darle un retardo de 500 segundos. ¿Cuál es el efecto que va a lograr? Que se va a quedar encendido durante medio segundo. Pasa ese medio segundo, se destraba, digamos, se continúa la lectura del código, mejor dicho, y entonces ahora leería esta instrucción. Pero estarán de acuerdo que si no le pongo una pausa, es decir, que se quede hasta aquí, se suspenda la lectura de las instrucciones, si no le pongo una pausa, automáticamente se encendería y tendríamos el mismo efecto. Entonces también le tengo que decir que se quede esperando una vez que ya haya apagado el LED, ¿no? Entonces el efecto de este delay es que mantiene encendido al LED medio segundo y el efecto de este otro delay es que mantiene apagado a este LED medio segundo. Repito, lo que hace la instrucción delay es frenar la lectura, la ejecución de los comandos, no se queda en el último que leyó. En este caso el programa, el compilador, se quedaría en esta instrucción. Pasaría medio segundo y entonces leería esta instrucción. Pasaría medio segundo y entonces otra vez vuelve a regresar a leer esta instrucción y se queda pausada medio segundo, pasa esa pausa y lee esta instrucción. Quiere decir que el delay es una especie de pausa de lectura del código, ¿no? Se queda ejecutándose la última instrucción que leyó, ¿no? Por decirlo así. Entonces, es por eso que aquí le decimos que es un retardo y particularmente este retardo mantiene encendido al LED. Y este retardo de aquí mantiene apagado LED. Ahí está, ¿no? Entonces, si iniciamos la simulación, pues estamos haciendo justamente el blink, pero ahora en el pin digital 8. ¿Ya se dieron cuenta? Es exactamente el código blink. Muy bien, entonces con esto ya vimos que cuando ustedes utilizan un LED y lo conectan a un pin digital, ese pin digital tiene que ser una salida porque el LED es un actuador. La señal viene del Arduino y va hacia el LED, no la señal de voltaje. Quiere decir que el pin digital 8 es salida. Y ahora ustedes dirían, bueno, ¿y cómo lo hago como entrada? Bueno, como entrada tendría que utilizar ahora un pulsador. O bien, fíjense, vamos a hacerlo más fácil. La siguiente sesión voy a ver cómo conectar un pulsador. Lo voy a apuntar aquí, porque vamos a estar viendo otras cositas, ¿no? Pero bueno, le voy a conectar un pulsador en la siguiente sesión. Ahorita lo voy a hacer más sencillo. ¿Estarán de acuerdo que si yo agarro, por ejemplo, no sé, bueno, sí, vamos a ver lo del pulsador porque estaba pensando en conectarlo a otro Arduino, pero quizás sea más complicado el circuito, ¿no? Entonces vamos a sacar lo que es un pulsador y ahorita vamos a explicar cómo se conecta. Fíjense que si ustedes conectan un pulsador es un interruptor, entonces les voy a hacer un dibujito. Entonces un pulsador, que es ese que como push button, que también le dicen en inglés, un pulsador finalmente es un interruptor. Quiere decir que esto, para nosotros en el diagrama, es un pulsador, ¿no?
o push button, como lo quieran ver. Es decir, es un interruptor común y corriente, nada más que en lugar de bajarse con el dedito, así como los de la casa, tiene un botoncito, ¿no? Que se regresa, porque usualmente siempre está en el estado abierto, ¿no? Push button, ¿no? Se pone así. Ahí está, ¿no? Ahí tenemos ese push button o push button. Entonces, este push button o pulsador es un interruptor común y corriente. Entonces, fíjense, ¿qué pasaría? ¿Están de acuerdo que el pin Arduino cuando está funcionando como salida y manda el pulso alto es como si tuviera una batería, ¿no? Y entonces, ¿qué pasaría si yo agarro a ese pulso alto y lo cierro directamente? Es decir, que mi interruptor estuviera cerrado. Estarán de acuerdo que estoy haciendo un corto, ¿no? Entonces, para poder utilizar un pulsador y mandar señales de voltaje, se le tiene que colocar una resistencia. Voy a explicarlo mejor. Fíjense, ¿no? Ok, imaginemos que tenemos al Arduino. Entonces, este cuadrito es el Arduino. Y entonces imaginemos que tenemos un pin declarado como entrada. Entonces aquí le voy a poner pin digital que está funcionando como una entrada. Entonces, se dice que el pin digital cuando se declara como entrada tiene una alta impedancia. Entonces voy a ponerle así. El pin tiene una alta impedancia. Recuerden que esto funciona únicamente cuando el pin es declarado como entrada. Entonces el pin tiene una alta impedancia cuando es declarado como entrada. ¿Qué significa eso de impedancia? Pues vamos a suponer que impedancia para nosotros en este momento, impedancia es resistencia, ¿no? Entonces vamos a ponerlo así, resistencia, por el momento, ¿no? Realmente es una resistencia que depende de la frecuencia, pero bueno, vamos a decir que tiene una alta impedancia. ¿Qué quiere decir eso de la alta impedancia? Que, por ejemplo, ¿no? Supongamos que hay una corriente que entra al pin digital. Esta corriente de entrada, que le voy a llamar IE, es básicamente 0 amperes. Entonces, esa alta impedancia garantiza que básicamente no haya corriente de entrada hacia el pin digital. Ahora, supongamos que, por ejemplo, yo conectara a este pin Arduino, le conectara una conexión de 5 volts, ¿no? Entonces aquí le voy a poner 5 volts. Entonces, como la corriente de entrada es básicamente cero, lo que le estaría dando únicamente al pin digital sería una tensión, es decir, sería un voltaje. Entonces lo voy a poner aquí, ¿no? Entonces, como la corriente de entrada al Arduino es básicamente cero, al conectar un potencial de 5 volts, el pin Arduino recibe o está a 5 volts. Es decir, el mismo potencial que se tiene en la batería es el potencial que se va a tener en el pin digital de entrada. Por lo tanto, a la hora de utilizar la función que tomara la lectura digital, estaría tomando ese valor como 1, ¿no? Dado que la corriente de entrada básicamente es 0, podemos decir que el potencial de los 5 volts, básicamente a ese mismo potencial se encuentra el pin digital, ¿no? Pero, por ejemplo, pasaría lo mismo si nosotros le conectáramos, en lugar de conectarle los 5 volts, le conectara a tierra. Entonces vamos a poner eso, ¿no? Entonces imaginemos que yo agarro y en lugar de conectarle los 5 volts, pues básicamente lo mando a tierra, ¿no? Entonces aquí tendría que ponerle su GND. Y de igual manera, ¿no? Nosotros podríamos decir que como GND está a 0 volts, el potencial que le estamos mandando básicamente al pin digital Arduino son los 0 volts, dado que la corriente de entrada básicamente es 0, ¿no? Entonces básicamente en ese lugar tenemos únicamente un potencial, ¿no? Muy bien, entonces vamos a ponerlo así otra vez. Como la corriente de entrada básicamente es 0, al conectar un potencial de 0 volts, el pin Arduino
está a 0 volts. ¿Qué quiere decir? Que la tensión que está recibiendo el pin digital básicamente es la misma tensión de la fuente a la cual se le está conectando, ¿no? Si le conecto 5 volts, pues el pin digital está a 5 volts, y si le conecto 0 volts, pues el pin digital estaría a 0 volts. Ahora, estamos de acuerdo que nosotros no podemos estar haciendo pues sería muy incómodo estar desconectando y conectando el potencial para activar o desactivar esos 5 volts en el pin digital, ¿no? Para eso utilizamos el push button, para tener esos dos estados en el pin digital únicamente apretando un botón, ¿no? Entonces, para lograr esto, estarán de acuerdo que yo no, o sea, si tenemos al Arduino aquí otra vez, ¿no? Aquí está el Arduino. Recuerden que este pin digital es declarado como entrada, entonces le voy a poner pin, perdón, digital, entrada, ¿no? Ahí está, muy bien. Y lo que vamos a hacer es, por ejemplo, ¿no? Yo quiero conectarle los 5 volts y quisiera conectarle también la tierra, y esto debería de ser controlado por un interruptor. Entonces tengo dos formas de conectar un interruptor. Lo tengo en la manera pull down y en la manera pull up. Entonces, por ejemplo, voy aquí a hacer un pull down. ¿Cómo es el pull down? Simplemente recuerden que, digamos que down me dice abajo, y vamos a suponer como técnica de memoria que ese down se refiere a la posición de la resistencia. Entonces, si me dice down, quiere decir que la resistencia va abajo. Ahí está. No, por lo común nosotros vamos a utilizar resistencias de 10 kilo ohms. Para evitar el cortocircuito en esta conexión, pues le colocamos la resistencia de 10 kilo ohms. Muy bien. Y fíjense que, por ejemplo, en la configuración pull down la resistencia va abajo y entonces arriba va el pulsador. Y la conexión que va al pin digital Arduino sale de aquí. Quiere decir que cuando el interruptor está abierto, básicamente yo le estoy mandando los 0 volts porque no hay corriente a través de la resistencia. Y cuando no hay corriente en una resistencia, sabemos que ambas terminales de la resistencia están al mismo potencial. Quiere decir que cuando el pulsador está abierto, lo que le estoy mandando, o si la tensión que está recibiendo el pin digital sería de 0 volts, es decir, el voltaje que está recibiendo el pin digital es de 0 volts cuando el pulsador está abierto, ¿no? Recuerden que aquí tenemos una conexión de 5 volts. Ahora, cuando ustedes tienen el pulsador cerrado, que es otra historia, la voy a dibujar por aquí. Entonces es la misma conexión, lo voy a poner así. Ahí está, recuerden que esta es aproximadamente de 10 kilo ohms y aquí tengo la conexión a tierra. Recuerden que de aquí va la conexión al pin Arduino. Entonces aquí le voy a poner su cuadrito y lo voy a dibujar otra vez, ¿no? Este es el Arduino y aquí tenemos un pin digital que ha sido declarado como entrada, ¿vale? Entonces cuando nosotros cerramos el circuito, que es lo que quería dibujar, pues voy a quitar esto. Estarán de acuerdo que cuando pongo el circuito cerrado se debe de ver así, ¿no? Y por lo tanto entonces automáticamente fluye una corriente de lo positivo a lo negativo, ¿vale? Y por ejemplo recordemos que este es de 5 volts. Ahora, como el Arduino garantiza que esta corriente de entrada básicamente es cero, toda la corriente I, la corriente roja, se va de lo positivo a lo negativo. De tal manera que lo único que se tiene en este pin digital es la tensión de 5 volts. ¿Cómo lo sé? Porque todo este lado, lo voy a poner en color naranja, todo este lado, ahí está, todo este lado está a 5 volts, ¿no? Si este conductor está a 5 volts, quiere decir que todo este conductor, todo este conductor, todo este conductor está a 5 volts, todo este conductor, ¿vale? Sin embargo, cuando está conectado a 0 volts, todo el conductor y la resistencia están a 0 volts. Es decir, voy a dibujar los 0 volts en color morado en el caso cuando el interruptor está abierto. Por ejemplo, cuando el interruptor está abierto, todo esto está a 0 volts desde tierra. La resistencia está a 0 volts porque no pasa corriente a través de ella, quiere decir que tiene el mismo potencial en ambos extremos, es decir, el mismo voltaje. Y entonces, como es un conductor, todo el voltaje en un conductor es el mismo. Entonces, todo esto está a 0 volts. Entonces, cuando el interruptor está abierto, el voltaje que está recibiendo el pin digital es 0 volts.
Y cuando el interruptor está cerrado, lo que está recibiendo el pin digital son los 5 volts, ¿vale? Y recuerden que la corriente de entrada básicamente es 0. Esto debido a la alta impedancia. Muy bien, vámonos al Tinkercad porque vamos a realizar esta conexión. Permítanme un momento en lo que les comparto la pantalla. Voy a conectar el push button, ahí está. Entonces fíjense, si yo le conecto positivo, ¿están de acuerdo? Bueno, voy a hacer un puente para alimentar desde la base al riel positivo de arriba, ¿no? Para que tenga 5 volts también en este riel de arriba. Le voy a cambiar el color a ese cable. Esto es una costumbre muy común, ¿no? Entonces, fíjense, ¿qué pasaría si yo agarro este? Lo pongo a positivo. Ya hice esta conexión. Acabé de realizar esta conexión. Esta de aquí. Acabo de realizar esta conexión de aquí. Conecté la primera parte a los 5 volts. Si se dan cuenta, conecté positivo. Ahora la terminal 1A y 1B, imagínense que es la misma terminal. No es uno de los extremos de nuestro interruptor. Puedes conectarla a una B o al 1A, da igual. No interesa eso. Y estarán de acuerdo que la otra terminal del pulsador debe de ir conectada al pin Arduino, es decir, voy a señalar la conexión en color rosado. Entonces ahorita voy a realizar esta conexión en el Tinkercad Test. La que me dice que conecte la otra terminal del pulsador, la conecte al pin digital Arduino. Entonces les comparto la pantalla de mi Tinkercad. De aquí, de la 2A o de la 2B es igual, entonces me conviene sacar la conexión de aquí. De aquí, si quieren de aquí, voy a conectar al pin digital 6. ¿Por qué al 6? Porque se me ocurrió, no hay ninguna explicación, puede ser cualquiera, ¿no? Le voy a cambiar el color, le voy a poner rosadito, ¿no? Ahí está. Y por otra parte me dice que esta misma terminal, de hecho voy a tener que corregir este cable, mejor lo saco aquí. Ahí está, finalmente va la terminal 6, ¿no? Al pin digital 6, perdón. Nada más le di más vuelta. Y ahora fíjense, ya hice esa conexión, acabé de hacer esta de aquí. Acabé de realizar esta conexión de aquí, ¿no? Pero estaremos de acuerdo que también este punto está conectado a la resistencia. Y a su vez esa resistencia está conectada a tierra. Es decir, voy a hacer esta conexión. De la otra terminal del pulsador voy a conectar a la resistencia y después voy a conectar la otra terminal de la resistencia a tierra. Voy a hacer esta conexión que acabe de señalar. Les comparto el Tinkercad. Sacamos una resistencia de 10 kilo ohms. Se la coloco en este riel porque estarán de acuerdo que esta terminal está conectada a este riel y entonces esta terminal ya está conectada a esta terminal y la otra terminal la mando a tierra. ¿Están de acuerdo que esta línea de este riel trae tierra, ¿no? Ahora el valor de la resistencia deberá de ser de 10 kilo ohms. Permítanme quitarla y regresarla otra vez para que me salga esto, ¿no? Ahí está, su valor debe de ser de 10 kilo ohms. Lo voy a colocar exactamente donde habíamos dicho. Ahí está. Y entonces fíjense cómo funciona este pulsador. Lo que decíamos, ¿no? Si yo tengo el negativo, estamos de acuerdo que voy a medir un voltaje, conecto la terminal negativa de mi multímetro a tierra. Eso siempre pasa. Y mi terminal positiva, en este caso quiero saber qué voltaje es el que está aquí. ¿Qué voltaje le estoy mandando al Arduino, no? Le voy a poner un color rojo porque es la terminal positiva del multímetro. E inicio la simulación. Entonces estarán de acuerdo que el push button cuando está sin apretar manda 0 volts, que es lo que habíamos dicho, ¿no? Pero cuando lo aprieto, manda 5 volts. ¿Ya se dieron cuenta? Entonces aquí el cable morado que va al Arduino, que va al pin digital 6, trae una señal de entrada. Entonces como trae una señal, el pin digital 6 debe de ser una entrada, no una salida. ¿Por qué? Porque el voltaje no proviene del Arduino. ¿De dónde proviene el voltaje? El voltaje proviene del pulsador. ¿Ya se dieron cuenta? Una cosa es que el Arduino mande el voltaje, como en el caso del LED. ¿Quién es el voltaje que está prendiendo al LED? ¿De dónde está sacando la energía LED? La está sacando del Arduino, a través del pin digital 8.
es el que está encendiendo y apagando LED. Pero aquí está al revés. El pulsador no es un LED, el pulsador emite un voltaje alto y un voltaje bajo, un voltaje alto de 5 y un voltaje bajo de 0. Pero el que emite el voltaje es el pulsador. Entonces el emisor de la señal es el pulsador y el receptor de esa señal es el Arduino. Quiere decir que el pin digital 6 está recibiendo una señal del exterior. Por lo tanto, el pin digital 6 debería de ser declarado como entrada, ¿verdad? Entonces vamos a hacer eso en el Arduino. En el IDE de Arduino estamos de acuerdo que estoy utilizando el pin digital 8 como salida, pero como le conecté un pulsador al pin digital 6, ese pin digital 6 debe de ser una entrada, entonces le tengo que poner entrada, input. Y entonces aquí se declara al pin digital 6 como entrada. ¿Por qué? Porque le conectaste un pulsador. Y entonces, ¿cómo voy a detectar esa señal? Estamos de acuerdo que ya habíamos visto que puedo mandar mensajes a pantalla, ¿verdad? Entonces vamos a ponerle serial.println. Perdón, serial.begin. Porque quiero inicializar el puerto serial, ¿no? Entonces, acuérdense que antes de utilizar el puerto serial, tengo que declararlo, y más bien inicializarlo en la configuración inicial. Entonces tengo que poner serial.begin 9600 y ahora sí ya puedo mandar mensajes a pantalla. Ahora fíjense que en la instrucción que va a devolver el valor que está recibiendo en el pin digital 6, esa instrucción se conoce como lectura. Fíjense cómo funciona esto de las instrucciones de Arduino o a qué se refiere. Cuando dice digital write, ese write, esa escritura, se refiere a que el Arduino manda la señal. Pero cuando el Arduino recibe señal, se dice que tiene que tomar una lectura. Tengo que leer la señal de entrada, tengo que interpretarla, tengo que leerla. Entonces eso se hace a través de una instrucción que se dice digital read. Read en inglés es lectura. Entonces digital write es cuando eres salida. Y digital read solamente se puede utilizar cuando eres entrada. Vamos a ponerlo aquí. Digital read solo se puede utilizar en pines digitales declarados como entradas. ¿Qué quiere decir? Que los pines digitales que van a estar recibiendo señales, ¿no? Recibe señal. De voltaje el pin digital, ¿no? Entonces estarán de acuerdo que en este caso el pin digital 6 está recibiendo el voltaje del pulsador, porque el pulsador está mandando voltajes, ¿no? Manda 0 o manda 5. Como es una instrucción termina en punto y coma, solo puede utilizarse en pines digitales declarados como entradas, es decir, reciben señales, el pin digital recibe señal de voltaje el pin digital, ¿no? Muy bien, entonces en este caso estarán de acuerdo que el pin digital 6 está recibiendo el voltaje del pulsador. Sin embargo, el pin digital 8 está mandando el voltaje al LED. Espero que vean esas dos diferencias de qué es ser una entrada y de qué es ser una salida, ¿no? En Arduino, para los pines digitales, ¿no? Lo pongo en esto de ser porque como que a veces, bueno, a mí me funciona como colocarme en el lugar del objeto que quiero explicar o entender, ¿no? Pero bueno. Entonces, estarán de acuerdo que en este caso yo quiero saber qué es lo que está leyendo. Entonces, vamos a poner la instrucción. En este caso voy a quitar el Digital Write 8 High. No quiero que se encienda el LED. Solo quiero leer el voltaje que está recibiendo el pin digital 6. Entonces, ¿cómo leemos ese voltaje? Pues lo leemos con la instrucción Digital Read. ¿Qué pin digital es el que está leyendo? ¿Qué pin digital es el que es la entrada? ¿Están de acuerdo que el argumento de la función Digital Read es el número de pin que es de entrada, el número de pin que está recibiendo ese voltaje? Ahora, Digital Read me devuelve valores. 0 si recibo 0 volts y 1 si recibo 5 volts. Si lo que estoy leyendo son 5 volts. Pero están de acuerdo que yo no me voy a enterar de esos valores porque no los puedo ver. Si yo ejecuto este código así como está, pues se va a ejecutar,
pero nunca voy a ver esos valores. Yo no me voy a enterar de qué es lo que está leyendo. ¿Por qué no me voy a enterar? Porque el Arduino no le estoy dando la instrucción de dime cuánto te salió. ¿Están de acuerdo que ese dime cuánto te salió o dime muéstrame el valor? Lo tendría que hacer a través de un serial.println, ¿no? Y el argumento del serial.println en este caso tendría que ser la instrucción digital read. Es decir, muéstrame en pantalla lo que está leyendo digital read. Ese muéstrame en pantalla lo que está leyendo digital read. Digital read está leyendo aquí. Muéstrame en pantalla lo que está leyendo sería toda esta instrucción, ¿no? Entonces voy a copiar la instrucción completa, todo el código. Bueno, lo compilo para, pues ya saben, ¿no? La costumbre de programación. Lo copio todo y lo voy a ejecutar en el Tinkercad. Entonces ahí está. Pues voy a tener la simulación. Ahorita que cargue este código va a dejar de parpadear el LED azul. Solamente vamos a estar viendo lo que nos dice el monitor en serie, ¿no? Entonces fíjense, voy a abrirlo de una vez. Inicio la simulación. ¿Estarán de acuerdo que estoy mandando a través de serial.println lo que está leyendo el pin digital 6 porque está mandando a pantalla lo que es digital read en el pin digital 6, ¿no? Recordemos que esto es lo que me manda o lo que me devuelve esta instrucción, es lo que está leyendo el pin digital 6. Quiere decir que ahorita está leyendo un 0 volts, está leyendo 0, no está recibiendo ningún voltaje. Cuando aprieto el pulsador, estarán de acuerdo que la lectura cambia a 1. Quiere decir que entonces el digital read, el pin digital 6, está leyendo un voltaje de 5 volts, ¿no? De hecho, eso se nota más si muevo un poco mi pantalla y ven el multímetro. Entonces, ahorita el pulsador está abierto, está mandando 0 volts, está recibiendo el pin digital 6 0 volts, por lo tanto digital read devuelve 0, por lo tanto lo que se me está mostrando en pantalla es el valor de digital read, lo que está leyendo, 0. En el momento que yo apriete el pulsador, el multímetro mide 5 volts, quiere decir que el pulsador está mandando 5 volts, quiere decir que el pin digital 6 está recibiendo 6 volts y por lo tanto la instrucción digital read está leyendo 5 volts y como está leyendo 5 volts, por lo tanto me manda el valor de 1 y es por eso que serial.println manda ese valor a pantalla, ¿no? Entonces, aquí tenemos un ejemplo claro de qué es ser una salida digital, cómo mandamos voltaje a través de la instrucción digital write, y tenemos el claro ejemplo de un pulsador, que es un dispositivo de entrada, ¿no? Es decir, el pin digital 6 funciona como entrada. El pulsador vendría siendo como una especie de sensor que produce una señal de 0 y de 5, ¿no? Obviamente, pues no vemos al pulsador como sensor, pero en este caso es el que manda el voltaje. Entonces, espero que les quede claro esa idea de qué es recibir voltaje y de qué es mandar voltaje. Porque en eso radica la diferencia de cómo declarar el pin. Si va a ser un pin digital de entrada como el pin digital 6 o si va a ser un pin digital de salida como el pin digital 8. Depende de qué es lo que vas a hacer. Si le vas a conectar un pulsador, pues vas a hacer entrada. Si le vas a conectar un LED, vas a hacer salida. ¿Sí les queda claro esa parte? Espero que sí. Bueno, nos quedan 4 minutos, entonces los voy a dedicar a dudas. ¿Tienen alguna duda? Si tienen alguna duda, por favor, escríbela en el chat. De todas maneras, les quería comentar que este viernes vamos a hacer pues vamos a seguir viendo más de estos temas. Vamos a ver, fíjense lo que ya vimos el día de hoy. Vimos Digital Read, vimos Digital Write, vimos Delay, vimos Pin Mode, ¿no? Entonces recuerden esas instrucciones. Dice, ¿el pulsador debería encender el LED? No, en este caso no. Si quisiéramos encender el LED, pues tendrías que mandarle directamente el estado de lectura al LED. Entonces lo podemos hacer aquí rápidamente. Por ejemplo, ¿qué pasaría si quisiéramos que el pulsador a través del Arduino controle el LED? Es darle muchas vueltas, pero se puede hacer. Entonces imagínense que estamos de acuerdo que, fíjense que internamente el high se asocia a un 1. Pueden escribir un 1. Entonces, por ejemplo, ¿no?
Si yo escribo digital write, estamos de acuerdo que tengo el pin digital 8, ¿no? Como salida. 8 high. ¿Están de acuerdo que si yo escribo este código, pues va a encender? Ahora fíjense, si yo sustituyo este high por un 1, va a pasar lo mismo, porque el high internamente vale 1. ¿No? Entonces, quiere decir que cuando yo le pongo el 0, es como si le mandara un low, no prende el LED, obvio. Y si le pongo un 1, es como si le pusiera un high. ¿Están de acuerdo que 0 y 1 justamente son los valores que lee analog read? Perdón, digital read. Entonces, si yo le pongo directamente en la instrucción digital read, estarán de acuerdo que esto toma los valores de 0 o de 1. En este caso, la lectura la estoy tomando del pin digital 6. Y están de acuerdo que digital read es el estado que tiene el pulsador. Lo está leyendo el pin digital 6. Quiere decir que cuando el pulsador está abierto, pues el estado que tiene ahí es 0. Y cuando el pulsador está cerrado, quiere decir que el estado que está leyendo es 1. Se dice, se usaría un condicional para capturar la lectura y encender el LED. Sí, más bien se usaría una variable tal vez para capturar la lectura. Pero bueno, en este caso todavía no sabemos lo que es declarar una variable. Pero bueno, vamos a mandarle directamente eso. Consideremos que digital read, dependiendo de cómo está el pulsador, vale 0 o vale 1. Entonces estarán de acuerdo que cuando está abierto vale 0 y cuando lo aprieto vale 1. Entonces iniciamos la simulación. Por ejemplo, aquí el pulsador está abierto. Quiere decir que el LED le estoy mandando un estado 0. Por lo tanto, el LED debe de estar apagado. Pero si aprieto el pulsador, entonces digital read vale 1. Y entonces aquí en el argumento de digital write es como si tuviera un 8 high, ¿no? Un 8 alto. ¿Ya vieron? Encendido, apagado. Encendido y apagado. ¿No? Entonces aquí estaría controlando el encendido y el apagado del LED con un pulsador. A través de combinar la instrucción, mándame el estado directo del pin digital 6, lo que estés leyendo ahí, mándalo al digital write. Lo que esté leyendo en el 6 lo voy a mandar directamente al 8. No sé si se observa ese comportamiento. ¿No? Entonces ahí está, 5, 0. Entonces sí se puede. Sería una manera de controlar un LED a través de la tarjeta Arduino, con un pulsador. ¿No? Entonces sí se puede hacer. Estas prácticas pues las vamos a, alguna vez en algún momento las van a tener que hacer. Bueno, ¿qué vamos a ver el próximo viernes? El próximo viernes vamos a terminar, vamos a detallar un poco más esto de la configuración de los push buttons, porque han de saber que ahorita utilicé una. Y voy a empezar a explicar un poquito más esto de señal digital, señal analógica, para empezar a ver lo de variables. Entonces, en el temario aparecen unos temas que vemos que no aparecen ahí escritos, pero es porque, pues, se tienen que ver y son más como de electricidad que de programación. Pero entonces vamos a ver push buttons, ¿no? Ahí está. Y vamos a ver también cómo declarar variables. Entonces vayan visualizando todo lo que hemos aprendido y bueno, me despido antes de que se me acabe la sesión. Mi nombre es Eric Balbuena.